A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Noche fría aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nubes, parece que estuviera amenazando que va a venir la lluvia, así que linda hora esta. Seguimos hasta las 21 horas aquí en Radio Cultura para reflexionar sobre tantas cosas que por lo menos aquí en este programa entendemos esenciales y que tienen que ver con inquietudes, preguntas que ustedes, queridos oyentes, nos han estado haciendo en las 2 semanas anteriores. Así que me tomé la tarea de reunir distintas preguntas que coinciden aproximadamente con varios de los oyentes del programa. Vamos a empezar por esta que es acá. Clara, de la ciudad de Córdoba, Alfredo de Barracas, ciudad de Buenos Aires, Beatriz Isabel de San Salvador de Jujuy, Marcela de Florencio Varela y otros que me han preguntado sobre parapsicología y sobre todo si puedo explicar los alcances de la parapsicología, cuál es la fenomenología parapsicológica. Más de uno me ha dicho con muy buen criterio que hay confusión sobre eso, si el parapsicólogo es un investigador, si la parapsicología es una disciplina científica o una ciencia dentro de las humanísticas como la sociología, la psicología, la antropología, la etnología, qué es la parapsicología y también, en base a eso, qué es lo que hace el parapsicólogo. Y rápidamente voy al ejemplo que más de uno de ustedes me pasaba en los mensajes. Mensajes de texto que nos pueden enviar ahora mismo. Estamos haciendo el programa en vivo con sus preguntas. El WhatsApp de este programa es 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39 con sus preguntas. Aquí la producción me va a traer los mensajes y en la medida que haya tiempo los vamos respondiendo, si no quedan para la semana que viene. Pero les decía, varios me han comentado que han visto avisos desde tiempos, no es algo nuevo, o anuncios, incluso en programas de radio, donde alguien se presenta como parapsicólogo y dice lectura de la borra del café, o parapsicólogo y dice tiro el tarot, que por empezar que el tarot no se tira, se consulta. Bien, acá hablamos con precisión. Entonces me decían, eso es parte de la tarea que hace un parapsicólogo, adivinar el futuro. Así que sobre esto es lo que quiero comenzar. No. ¿Quedó claro? No. El parapsicólogo no es necesariamente un adivino. En lo que va de 1930, cuando se funda la primera cátedra y laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke, con el doctor Rhine y su esposa Luisa Rhine, de allí para acá ha habido cantidad de personas que estamos formados científicamente, académicamente, en las universidades y nos hemos interesado por la parapsicología, por la investigación parapsicológica. Y la mayoría de ellos, ninguno se ha dedicado a hacer adivinaciones. Algunos otros, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, sí, a mí me ha interesado, quizás si hay tiempo hoy lo vamos a desarrollar también, a mí me ha interesado a ver esas capacidades, cómo se pueden fomentar, cómo se puede hacer que uno vaya desarrollando más capacidades como la telepatía, la clarividencia, un hecho de precognición, es decir, conocer algo del futuro dato que no se puede obtener por deducción lógica, razonamiento, inferencia. No. Ya sabemos que hoy es miércoles, mañana es jueves. Pero eso no es un hecho parapsicológico precognitivo, eso lo hemos decidido nosotros los humanos. Pero lo que nos estamos diciendo es, ocurre un hecho inesperado y alguien lo anunció antes.
Eso es precognición. Conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser obtenido por deducción, razonamiento, inferencia lógica. Y lo interesante es que la investigación científica en parapsicología ha podido demostrar que todos los seres humanos tenemos el factor parapsicológico. Y también podemos decir que la gran mayoría no lo utiliza, lo normal es no utilizarlos, por una razón simple. Porque así como desde chico me estimulan para que hable determinado idioma, me comunique haciendo determinados gestos, tenga ciertas conductas, así también desde chico no nos han hablado de la posibilidad de desarrollar el factor parapsicológico, no nos han enseñado cómo hacerlo. En general, la gente que ha tenido la posibilidad de hacer este desarrollo con más, al revés voy a decir, con menos dificultad, es porque alguien en la familia ya tenía esas capacidades y entonces por alguna razón esa persona está en la familia, ya pasa a ser algo no tan raro, hay un rapport y ese chico, esa chica aparecen con esta posible facilidad. De alguna manera, esto ya está escrito hasta por Sigmund Freud, el creador de la psicología moderna, la psicología de lo inconsciente, del psicoanálisis, de la técnica del psicoanálisis, cuando él en uno de sus escritos, hay varios sobre esto que les puede interesar, escrito por Freud, por ejemplo, psicoanálisis y telepatía, psicoanálisis y ocultismo, y en psicoanálisis y telepatía, él dice algo muy interesante. Freud, a principios del siglo XX, él dice que no tiene dudas de la existencia de la transmisión de un pensamiento de una persona a otra y a distancia. Y de que esto sea infrecuente. Estamos hablando de Freud, 1910. Y él agrega, porque lo que pienso es que esa comunicación a distancia, telepática, ocurrió con frecuencia en el comienzo de la humanidad. Cuando el humano vivía en comunicación directa con la naturaleza y salían los jóvenes de cacería y quedaban las mujeres, los niños, los varones que tenían impedimentos para salir de cacería, quedaban en una cueva, en una caverna, y estos jóvenes salían de cacería y podían tardar un día, dos. ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo tomaban conocimiento de si el grupo había sido atacado por otro grupo o si un grupo de animales gigantescos los había destruido y no volvían? La comunicación telepática. Un maestro nuestro, cofundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que participó en todos los primeros congresos de parapsicología que hicimos en la Argentina, fue el doctor Arnaldo Raskowski, médico psicoanalista. Raskowski, y no solo lo dijo en nuestros congresos, está publicado, él estaba convencido de que en la relación materno-filial, madre-hijo, hay los aspectos psíquicos necesarios como para que en una situación inesperada y a distancia, el hijo se comunica con la madre. El hijo tiene un accidente y el accidente lo tiene a 2.000 kilómetros de distancia. La madre está en su casa ocupada en sus cosas. Sin embargo, el hijo se ha lastimado el pecho, está sangrando, ha tenido un accidente y la madre tiene lo que se llama en psicología una alucinación senestésica. Siente el dolor. Algo le pasó a mi hijo y se toca en el lugar donde el hijo está herido. ¿Cómo puede ser? Se habilitó el canal telepático, que queda de aquellos tiempos de hace miles de años, cuando justamente lo que favorecía la acción telepática era la distancia y el no poder llamar, agarro el celular y entonces, mamá, que estoy lastimado. No puedo, estoy tirado ahí en el camino, tenía un accidente. La madre capta eso. Telepatía pura. Muy interesantes los trabajos de Raskowski en ese sentido. Ahora, por eso,
cuando hicimos el primer Congreso Argentino de Parapsicología, 4 al 6 de septiembre de 1981, ahí participó, por ejemplo, 2 sacerdotes jesuitas dedicados a la parapsicología, fundamentales en la parapsicología del siglo XX hispanoparlante. Uno de ellos fue Oscar González Quevedo, el famoso padre González Quevedo, y el otro, el licenciado Enrique Novillo Paulí, también sacerdote jesuita, que era el director del Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador. Sí, la Universidad del Salvador, que todavía existe, aquí en la ciudad de Buenos Aires, tenía un instituto de parapsicología donde no solo se daban clases, sino que yo, como discípulo del padre Novillo Paulí, participé en los experimentos que se hacían para demostrar, siguiendo la metodología general de la ciencia, que el factor parapsicológico puede actuar, por ejemplo, favoreciendo el crecimiento de semillas de centeno, que puede actuar favoreciendo la cicatrización de heridas en algún animal o impidiéndolo. Eso está publicado, investigado, no solo acá, en muchas partes del mundo, pero lo que quiero decir que la Argentina, en este caso la ciudad de Buenos Aires, claramente fue pionera en aquellos tiempos. 1981, primer Congreso Argentino de Parapsicología, 4 al 6 de septiembre de 1981. Al concluir ese congreso, donde también participó el doctor Arnaldo Raskowski, muchos otros investigadores, el profesor doctor Aldo Imbriano, uno de los grandes electroencefalografistas que tuvo la Argentina, cantidad de personalidades académicas, y todos firmamos un documento llamado Documento de Buenos Aires, donde además de exhortar a la investigación científica con metodología científica de la parapsicología, también exhortábamos a trabajar la investigación del desarrollo de esas capacidades. Y además dimos una definición. Y dijimos que parapsicología es esa rama de la ciencia o disciplina científica, humanística, que se ocupa de la intervención, la percepción fuera de los 5 sentidos y la acción en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular. La percepción sin los 5 sentidos es clarividencia, telepatía y precognición, los fenómenos extrasensoriales. Y la acción en el mundo exterior sin acción muscular es lo que se conoce como telequinesis, psicoquinesis, más precisamente hoy en día psiquinesis. Todo eso existe y es real. Vamos a hacer la primera pausa del programa y continuamos hablando de parapsicología porque hay mucho para ir puntualizando de esto. Les recuerdo el WhatsApp al que nos pueden escribir con sus preguntas. Estamos haciendo programa en vivo, 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Hemos recibido dos libros que muchísimo agradezco de nuestro colega escritor Carlos Pensa, Enciclopedia Radial, ampliación 2025. Muy interesante todo lo que trae, muy interesante. Luego existo, que bueno, es todo para poder reflexionar, me interesa mucho. Y también este libro de Braulio Senda, Faja de Honor, novela 2022, de la Sociedad Argentina de Escritores, que ha tenido también la gentileza de dejarme una dedicatoria que mucho agradezco, Braulio Senda, El filo de la historia. Vamos a leer ambos textos con mucho gusto y agrado. Para los que quieran dejarme libros a efectos de que los anunciemos acá en el programa, los comentemos, lo pueden hacer, mandan el envío a mi nombre, Dr. Antonio Las Heras, Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay
371 de la Ciudad de Buenos Aires. Si lo quieren traer personalmente o quieren mandar a alguien con el paquete, de lunes a viernes de 14 a 19:30 horas, Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371, con todo gusto lo dejan ahí, luego lo voy a recibir y vamos a leer y a comentar. Y aprovecho para decir que bueno que sigamos teniendo libros en papel. Me gustan los libros en papel, subrayar, hacer anotaciones. Estamos hablando de parapsicología. Entonces, la labor del parapsicólogo, esencial, es la investigación de estos fenómenos parapsicológicos. Poder determinar qué variables intervinientes hacen que se favorezcan, cuáles hacen que se impidan, estudiar a las personas que tienen capacidades así naturales con más frecuencia, y se han hecho investigaciones parapsicológicas muy importantes. Yo he tenido la oportunidad de dialogar varias horas a solas con Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la Luna, miembro del Apolo 14, parapsicólogo también. Él es el único astronauta de los que llegó a la Luna que admitió públicamente haber hecho experiencias parapsicológicas a unos, escuchen lo que voy a decir, 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra, cuando se encontraba el Apolo 14 a unos 100.000 kilómetros de distancia de la Luna, y a pesar de estar allí en ese espacio reducido, teniendo que estar atento a su labor profesional de astronauta, de todos modos llevó una cantidad de imágenes que en determinado momento, ya estaba especificado, varias personas de estas que llamamos paragnostas, es decir, que se les produce con cierta facilidad el hecho extrasensorial. Esas personas que no se conocían entre sí estaban en distintos lugares de los Estados Unidos, en ese mismo horario tenían que concentrarse a captar por clarividencia y o telepatía, percepción extrasensorial general, qué imagen estaba viendo Edgar Mitchell a 300.000 kilómetros de la Tierra. Pasaba un minuto, lo que fuera, buscaba la otra imagen y así siguiendo. Una cantidad de imágenes. Se hicieron varios de estos estudios. Al regresar exitosamente el Apolo 14 y después del tiempo necesario, se sometieron a investigación, se hizo el cálculo estadístico. La investigación fue publicada en la revista de The Society for Psychical Research, que es la entidad de parapsicología más antigua, con sede en Londres. Fue publicada y los resultados resultaron interesantísimos. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, se busca a ver cuántas coincidencias hubo entre lo que Edgar Mitchell estaba mirando y, llamémosle, transmitiendo, y lo que los paragnostas estaban captando. El cálculo estadístico permite decir tantos aciertos. Bueno, esto es lo que se esperaba por azar. No hubo factor parapsicológico ninguno. Muchos más aciertos, tal cantidad de aciertos. Bueno, acá intervino alguna fuerza desconocida porque esto supera el azar, la casualidad enormemente. Bueno, ninguna de esas dos cosas se dieron. Se dio otra muy interesante que va en línea con las investigaciones que había hecho en la Argentina el doctor Arnaldo Raskowski, de quien les hablé hace un rato. El cálculo estadístico dio muy lejos del azar. O sea, había intervenido alguna fuerza. Algo intervino, porque los resultados estaban lejísimos de lo esperable por azar. Y ustedes me dirán, pero doctor Las se acaba de decir que no hubo coincidencia de aciertos. No. Lo que estaba lejos del azar era la cantidad de desaciertos. Pero tan lejos del azar
que no hay duda que algo había intervenido ahí. Hubo una variable interviniente que no es producto del azar. ¿Qué es lo que se veía? Para que nos entendamos, voy a dar un ejemplo. Supongamos que en este momento Mitchell estaba concentrado en determinada figura. Los que estaban en tierra, en Estados Unidos, no captaban eso. Captaban otra cosa. Y lo que captaban es lo que había estado mirando Mitchell antes. Es decir, venían atrasadas. Había un atraso, una falta de coincidencia temporal. Bueno, es lo que señalaba Raskowski. Al haber una situación de tensión fuera de lo habitual, imagínense, Edgar Mitchell a 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra, en el Apolo, mirando los dibujitos y teniendo que tener cuidado de las demás cosas de su labor de astronauta. Y los otros a 300.000 kilómetros de distancia, en su casa, a ver qué capto. 300.000 kilómetros el vacío espacial y la atmósfera terrestre. Claro. El factor parapsicológico actuó. Vaya que actuó. Pero también destacó el aspecto psicológico de la tensión nerviosa intensa entre los participantes, sobre todo en Edgar Mitchell. Esto está publicado. Obviamente hay muchos otros estudios hechos. Después Edgar Mitchell se retiró de la astronáutica, del servicio activo, y quedó a cargo del Instituto de Ciencias Noéticas, que todavía existe, y que consiguió buena financiación para estudiar en la India a los yogis, a los maestros de los monasterios, y ahí pudo determinarse, incluso utilizando ya, esto estaba acá en la Tierra, era en la India, no había que salir al espacio, utilizando instrumental científico, que efectivamente muchas de estas personas que fueron estudiadas tenían facultades extra. Escuchen lo que voy a decir porque es clave, no se dice, habitualmente no se dice, y esto es clave. Había personas con facultades extrasensoriales utilizadas prácticamente a voluntad. Tan a voluntad como si yo digo, bueno, si miro para allá veo qué es lo que está en la pantalla de esa computadora. De la misma manera, bueno, a ver, capte qué está pensando tal cosa. Esto ocurre todavía hoy. Lo que pasa es que se ha investigado tan poco, qué raro, ¿no? Por lo menos oficialmente, se ha investigado tan poco que mucha gente dice, pero ¿se podrá desarrollar estas facultades? Cantidad de culturas, de grupos, gente de meditación, gente que vive en los conventos, gente que lleva un entrenamiento cotidiano, claro que puede desarrollarlo. Estos casos que estudió el Instituto de Ciencias Noéticas ya son extraordinarios, porque ahí ya estamos hablando de usarlo a voluntad. Produzco el fenómeno cuando yo lo deseo. Me traen un desconocido, allá en la India, tal maestro. ¿Qué está pensando este hombre? Y el maestro, que recién lo acaba de ver, se concentra unos instantes y explica. Bueno, viene pensando tal cosa, tal. O lo hacemos con un criterio científico. Escriba usted ahí lo que está pensando y, maestro, por favor, usted escriba acá lo que está pensando. Leemos ambos textos, coincide. Telepatía, ¿qué hacemos? ¿Ustedes se dan cuenta? Por eso es tan importante, yo les agradezco tanto los mensajes que llegaron en este sentido, porque tenemos que volver a poner en debate el tema de la parapsicología, que en la segunda mitad del siglo XX tuvo una excelencia, había cátedras de parapsicología. Acá en la Argentina llegó a haber 7 cátedras universitarias de parapsicología. Yo fui profesor, por ejemplo, en la cátedra de parapsicología, materia que era obligatoria de 5º año para recibirte de psicólogo en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. Pero en la Universidad de Buenos Aires hubo una cátedra optativa de parapsicología.
estuvo a cargo del doctor Ricardo Musso, uno de los grandes pioneros de la parapsicología en la Argentina, un gran matemático además, entonces excelente para hacer los cálculos estadísticos, etcétera, gran investigador experimental. Y con el tiempo todo eso se fue diluyendo, y qué curioso que se haya ido diluyendo algo que hemos podido mostrar que existe. Hay algo tapado ahí, ¿no es cierto? Les dejo la inquietud. Seguimos con estos temas. Ahora vamos a hacer la segunda pausa del programa. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laceras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Laceras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Los fenómenos parapsicológicos, sobre todo los más simples, dentro de su complejidad, los más simples, clarividencia, telepatía, precognición. ¿Quién no ha tenido algún fenómeno de ese tipo? Pero fíjense que hasta un gran explorador, investigador de la parapsicología, así como también de la alquimia, de lo esotérico, de lo iniciático, que fue el médico psiquiatra pionero del desarrollo del psicoanálisis, el doctor Carl Gustav Jung, de quien este sábado se cumplen 150 años, y tengo algo que decir, pero para después, me lo anoto acá, de su nacimiento. Carl Gustav Jung hace una clasificación de sueños que se pueden leer, están sus obras completas, casi todas las obras completas de Jung están en castellano, no todas, pero casi todas, pero esto sí, donde él hace la clasificación de sueños y dentro de los sueños pone los sueños parapsicológicos. Jung señala claramente que muchos sueños que nosotros tenemos se explican por telepatía, por clarividencia o precognición. Incluso habla de sueños paralelos. Dos o más personas que aún sin conocerse sueñan lo mismo. Todo eso tiene que ver con la telepatía, sobre todo. Sueños precognitivos. Habla incluso de sueños proféticos. Un sueño parapsicológico, pero que no hace a la vida del soñador, sino a su familia, a la comuna a la que pertenece, y sobre todo los que estudió en grupos de pueblos originarios, tanto de América como de África, y donde ahí el clan es muy importante, y hay alguno que sueña algo que hace al interés de todo el clan. Bueno, todo esto está demostrado, todo esto existe. Ahora bien, esto también demuestra que todos los humanos contamos con el factor parapsicológico. Algo que me permite extrasensorialmente conocer un hecho futuro que me puede ser favorable o desfavorable. Si es favorable, tengo que buscar que se concrete. Si es desfavorable, tengo que evitarlo. Poder conocer lo que piensa otro. Se terminó el mundo de la mentira, el engaño y la tergiversación. Ahí ya empezamos a entender por qué a lo largo de toda la historia de la humanidad esto fue tirado a un costado. Porque no es que se negó la existencia de estos fenómenos. Se les atribuyó otra cosa. Según en qué cultura y en qué tiempo, estos eran temas de los dioses. Estaban restringidos a los supremos sacerdotes. En otras épocas estos eran temas de los demonios. No había que meterse en eso. Fines del siglo XIX, estos eran temas de los espíritus. Época de la mediumnidad, el espiritismo, eran los espíritus. Entonces tampoco había que meterse en eso. Hasta que, fines del siglo XIX, científicos, tanto europeos
como estadounidenses se plantearon otra cosa. Vea, esto no son demonios, no son dioses, no son los espíritus de los muertos, de los desencarnados. Este es un factor que tenemos nosotros los humanos. ¿Se entiende? Dentro de la constitución de la condición humana está el factor parapsicológico. Y a la pregunta que varios me hacían de ¿se puede desarrollar esto? Sí, por supuesto. Requiere un entrenamiento. Eso que hablaba yo en la India, esos que investigó el Instituto de Ciencias No Éticas y otras investigaciones que han hecho otros estudiosos, no es solo que esa gente nació en un grupo cultural que se admitía, sino que además tuvo que llevar una forma de vida determinada. Un entrenamiento, pero también una actitud frente a la vida. Si usted está preocupado por el vecino, porque qué hizo aquel, por el horario del trabajo, demás, bueno, lamento decirle que todo eso va en contra del desarrollo de esas facultades que tenemos nosotros para que se manifiesten de una manera frecuente. Yo le digo a mis alumnos siempre, lo voy a decir acá también, es como si usted decide entrenar su cuerpo. Si usted decide entrenar su cuerpo, tiene que ir al gimnasio, alimentarse con determinada alimentación, tener tiempo para eso. Hay cosas que tiene que dejar de hacer en su vida para que el entrenamiento físico dé resultado. Bueno, acá hablamos de un desarrollo del factor parapsicológico, mucho más que una cuestión física. Porque además tiene que estar asociado, y esto Carl Gustav Jung también se dio cuenta y lo señaló, tiene que ver con el principio de individuación que nos legó Jung, también tiene que tener que ver con el desarrollo de lo psíquico. Requiere un entrenamiento psicoanalítico, requiere ese trabajo en lo que Jung llamó la individuación, porque si no, el fenómeno no se desarrolla. Queda reservado a momentos, como decía el doctor Raskowski, a momentos que se produce una situación límite. Pero lo que a mí me interesa subrayar hoy aquí en el programa es que comprendamos que el factor parapsicológico está presente en todos nosotros. No es un don. No es como aquel que, bueno, tiene el don de escribir poesía, tiene el don de las artes plásticas, tiene el don de la arquitectura, porque por más que estudie de arquitecto, si usted no tiene el don, no va a poder desarrollar creatividad. Acá no hablamos de eso. No se requiere un don. Está en la condición humana el factor parapsicológico. ¿Que para qué sirve? Para tener una mejor calidad de vida. Obvio que voy a tener una mejor calidad de vida si yo puedo adelantarme a cosas que van a suceder y decidir si las hago o no las hago, si puedo, por algo que va más allá de la intuición, comprender lo que me está pasando. Y siempre hago el mismo humorismo, pero es cierto, ni les digo la posibilidad de poder leer pensamientos. Los adivinos honestos, los auténticos que los hay, utilizan un elemento externo. ¿Para qué? Para poder concentrarse mejor y conseguir un rapport con el consultante, y entonces sea a través de la borra del café, sea las láminas del tarot, sea el péndulo radiestésico, cada uno tiene su especialidad, aquello que le sale mejor favorece la acción del factor parapsicológico. Esto significa que hay gente que puede dar turnos a las 14, a las 15, a las 16, 17, 18 y 9 y uno lo va a consultar y el tipo le conoce, o la señora conoce el futuro. No, porque como dije, acá en Occidente, aún en los mejores casos, el fenómeno es espontáneo y errático. Requiere que haya un rapport, requiere una serie de cosas. Entonces por eso ocurre que alguien fue a ver a tal persona que tiene desarrolladas las facultades, contentísimo, me vino bien, me aclaró todo. Va el otro, yo fui tan bien, no pegó ni una. Porque el fenómeno es espontáneo y errático.
Por eso más de uno de los que trabaja en este tema, que yo llamo lo esotérico, con responsabilidad, es posible que le diga, mire, déjeme el tema, déjeme tales datos, porque hay quien usa una foto, hay quien usa determinados datos de la persona, y deme unos días. Ese deme unos días es porque necesito tiempo para cuando se produzca el fenómeno de clarividencia, telepatía, de precognición, y ahí se desarrolla. Y entonces ahí le puede contestar con bastante efectividad sobre la pregunta hecha. Tenemos 2 actividades para invitarlos porque son de entrada libre y gratuita. Como dije, este sábado se cumplen 150 años del nacimiento de ese sabio, hombre clave del siglo XX, que fue Carl Gustav Jung. Así que vamos a hablar sobre el legado de Carl Gustav Jung. Quien les habla, junto con el doctor Jorge Giorno, ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, también un hombre que trabaja en el legado de Carl Gustav Jung. Entrada libre y gratuita este sábado 26 de julio en la biblioteca de la Sociedad de Fomento de Villa Devoto a las 17 horas, que está ahí en Villa Devoto, en la calle Habana 3801, al lado de la estación Devoto de Ferrocarril La Croce. Este sábado 17 horas. Y es una buena oportunidad también para los que siguen el programa, si nos podemos reunir ahí, Comuna 11, Villa Devoto, para conversar sobre estos temas que estamos hablando. Pero sobre todo del legado que nos dejó Carl Gustav Jung, un legado que hay que seguir trabajando mucho. Esto es este sábado, 17 horas, Biblioteca de la Sociedad de Fomento de Villa Devoto, repito, calle Habana 3801. Y el martes 29, a las 18 horas, en el Palacio Libertad, el ex Correo Central, se está desarrollando una feria del libro. Bueno, ahí voy a presentar mi libro Brechas en el Espacio-Tiempo, entrada libre y gratuita. Martes 29 de julio, 18 horas, Palacio Libertad, Sarmiento 151, o sea, el ex Correo Central. Esto es en la sala Cuentacuentos 2. Sala Cuentacuentos 2 del 4º piso. Entrada libre y gratuita. Ahí estamos hablando de este que es el único libro de cuentos de ficción, de fantasía, de misterio que he escrito. Brechas en el espacio-tiempo. Martes 18 horas, allí en la Feria del Libro del Palacio Libertad. Vamos a hacer la última pausa del programa y tengo acá más preguntas que me han llegado. Y si quieren escribirnos con el WhatsApp del programa de radio, acá 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Ya volvemos. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Lógico, termina el programa con este frío. ¿A dónde es que vamos a ir? Vamos a ir a cenar todos aquí con el equipo de producción al restaurante del Club del Progreso, que es nuestro lugar clave, ahí tan cerca del obelisco, calle Sarmiento 1334, enorme edificio. A mí me gustan esos edificios de época. Restaurante del Club del Progreso, en el Club del Progreso. Cenás tranquilo, mesas grandes, por más barullo que hubiera afuera, ahí no se oye, conversamos. Nos ayuda a reflexionar también porque están
esas obras de arte acompañándonos, algunas de más de 100 años. Qué maravilloso que queden lugares así, por eso lo recomiendo en la ciudad de Buenos Aires. Restaurante, pero también confitería, pueden ir a desayunar, a almorzar. Hay una media tarde maravillosa que se paga una cifra, hoy yo diría muy pequeña, pero tomás todo el café, té que necesites, comes lo que necesites. Pero además me interesa decir esto, la tranquilidad del lugar. Unos jardines al fondo, que no recomiendo con este clima, pero con un clima mejor. Una parrilla a la vista. Restaurante del Club del Progreso, Sarmiento 1334. 1334. Nuestro lugar, ¿eh? Y ya que hablábamos de parapsicología, pero mencionamos a Carl Gustav Jung también, varias preguntas me han llegado en estos días, que se sintetizan en esta que traje, ¿no? ¿Qué es el sendero de individuación que propuso Carl Gustav Jung? Claro, me interesa mucho, en pocos minutos, ir respondiendo. Porque lo que se suele decir de Carl Gustav Jung es que generó un método psicoanalítico donde, a diferencia del psicoanálisis freudiano o lacaniano, uno no se tira en un diván, sino que se hace cara a cara, y donde además se tienen en cuenta algo que Jung describió como lo inconsciente colectivo, que remite a manifestaciones de arquetipos. Y en general se piensa que es eso, que el legado de Jung es, bueno, voy a un psicoanalista, que generalmente se llama junguiano, lo cual ya es un desacierto, ahora lo voy a explicar. El término junguiano es un desacierto, aunque lo hemos usado todos, yo también, por familiaridad. Pero en realidad Jung, y está grabado en una entrevista periodística que le hace la BBC de Londres, Jung dice: yo espero que en el futuro no haya junguianos, espero que no haya repetidores, espero que haya gente que se interese en continuar. Yo voy a llegar hasta cierto lugar, pero que los demás continúen. Continuadores no de la repetición, sino de la investigación. Esto es muy importante, porque el legado de Jung y la propuesta de Jung va muchísimo más allá de voy una vez por semana a hacer psicoanálisis con alguien que sigue la línea de Jung. Sí, eso es parte, pero es apenas una parte. Otra cosa es lo que a mi juicio es el real, amplio, completo legado de Jung, que es el sendero de individuación. Sendero de individuación, primero sendero, o sea, es un recorrido que hay que hacer. Si hay un recorrido y es un sendero, lo que no puede haber es repetición. Esto es clave. En cada etapa de mi vida, cada ciclo, hay cosas que hacen a ese ciclo que me van a permitir fundamentar para ir a otro ciclo. Sigo en el sendero de individuación, pero en el otro me encuentro con cosas que ya no hay en este. Va modificando. Esto es muy importante. Está la desgrabación de una clase en la Universidad de Basilea, donde Jung daba clases a los médicos que se iban a dedicar a esta propuesta de Jung, que, como les digo, va mucho más de solo un psicoanálisis. Y uno de los médicos le dice: bueno, profesor, pero entonces quiere decir que el trabajo de individuación, el sendero de individuación, hay que seguir haciéndolo hasta el último hálito de vida. Escuchen esto, porque Jung responde: y después también. Esto es clave. Y después también. Esto es clave. Porque el legado de Jung es sostener que los humanos somos mucho más que reacciones fisicoquímicas, que los humanos no estamos limitados a un cuerpo físico, que lo psíquico
No estamos hablando de lo parapsicológico, que también está, y también lo parapsicológico es del orden de lo no físico, pero que lo psíquico es del orden de lo no físico. Por eso, en uno de los primeros libros de Carl Gustav Jung, escritos, no sé, 1916, por esa fecha, que se llama Lo inconsciente, en una parte de lo inconsciente, Jung se hace esta pregunta para que el lector reflexione. Dice, ¿qué ha sido primero? ¿La materia y luego lo psíquico? ¿O lo psíquico es primero y luego la materia? Y continúa. Con el tiempo nos queda claro que para Jung lo preciso es, primero es lo psíquico. Y eso, como dije hace un par de semanas, tiene mucho que ver con los hallazgos hechos últimamente, que los trajimos acá, los mencionamos, estas investigaciones de estudiosos que dicen lo psíquico es algo que está en el universo y que cuando encuentra una especie adecuada ingresa porque le sirve para manifestarse. Este tema ya sin estos conocimientos recientes, pero ya la investigación de Carl Gustav Jung lo llevaba por ese lado. Por eso trabajó tanto las cuestiones esotéricas, la alquimia, todos esos temas que se dice, bueno, pero eso no es científico. No, pero se puede estudiar con metodología científica, pero aunque no, el hecho de que no sea científico no significa que no sea real. Son dos cosas distintas, podemos debatirlas cuando quieran. La ciencia no se puede ocupar de todo, ni pretende. Por eso hago el comentario que ya hice otras veces. Esto es como cuando debato con astrofísicos, físicos, etcétera, sobre qué fue lo que dio origen al universo. Entonces me hablan del Big Bang, de la explosión inicial, sí, muy bien. Pero esa materia inicial que un día dio lugar al universo, ¿dónde se formó? Y la respuesta que recibo siempre es, nosotros los científicos no nos ocupamos de eso. Eso es metafísica. O sea, casi algo del orden de la filosofía. Es metafísica. Y doy siempre el mismo ejemplo. Es como si veo un bebé y digo, ¿pero de dónde salió ese bebé? Ah, no, eso es metafísica. Usted hábleme del bebé que nació. No, pero ¿de dónde hubo una madre? Hubo 9 meses de gestación. Antes de eso hubo un padre y una madre. Hubo una serie. Ah, no. Nosotros hablamos del bebé para acá. Esa es la manera en que la ciencia nos habla del universo. Ah, el Big Bang. No, pero el Big Bang nació el bebé. Pero, ¿de dónde nació? ¿Quiénes fueron los padres? Ah, no, eso es metafísica. La ciencia no se mete con eso. Si no me pueden explicar cómo empezamos, me parece que estamos en un problema, porque entonces son todas, más que teorías, son hipótesis, posibilidades. Y acá ocurre lo mismo. Entonces, en ese sendero de individuación del que habla Carl Gustav Jung, lo que nos está diciendo es, bueno, usted tiene que poner en acto los aspectos psíquicos, no solo lo consciente. Traer lo inconsciente a la conciencia, para eso está el trabajo psicoanalítico, y comprender cuáles son los aspectos arquetípicos que están actuando en usted. Jung decía, una reacción desmesurada de alguien. Usted le dice al otro, che, tené cuidado con esto, y el otro en vez de estar agradecido se pone mal, cambia la cara, además. Jung dice, ha tocado un complejo. Esa persona tiene un complejo y el núcleo de todo complejo es un arquetipo. Entonces la persona está poseída por eso. Si no haces todo el trabajo de individuación, va a seguir así hasta el último de sus días y va a fracasar. ¿En qué va a fracasar? En tener una vida en plenitud. Porque la vida en plenitud es precisamente ir haciendo esa individuación, distintos momentos, distintas etapas. Hay gente a los efectos sociales exitosa porque hace 40 años que hace lo mismo.
sí, a los efectos sociales, tal cosa, mirá, famoso porque su especialidad es esta y sigue haciendo esto. Sí, pero eso no es individual. Eso es demostrar que en determinado momento usted llegó hasta acá y ahora se sigue repitiendo. Y si lo hace bien, se va a repetir cada vez mejor, porque es como decir un poema. Si digo siempre el mismo, bueno, de vez en cuando me acuerdo acá una inflexión de voz, acá una pausa. Sí, pero es el mismo. Yo no evolucioné. Y esto incluso tiene que ver con temas que hoy están muy en boga. La vejez. Me jubilé. Me jubilé a los efectos administrativos. Pero mi vida no la jubilé, mi psiquismo no lo jubilé. Todavía hay mucho y bueno para seguir haciendo. Hay muchos deseos positivos de vida que concretar. Pero además, como usted fue individuando, usted llega a la edad cronológica de la jubilación en buenas condiciones. No, pero no llegué en buenas condiciones. ¿Y por qué no? Y no me empiece a echar la culpa a los demás. Eso es psiquismo infantil. A ver, ¿en qué se equivocó y no corrigió? ¿Dónde tuvo que pedir ayuda y no pidió? ¿O pidió en el lugar equivocado? La vejez es una condición subjetiva. Yo me considero viejo, soy viejo. Porque entonces empiezo a hacer cosas de lo que el imaginario social desde siempre señala que es el viejo. Uno que no entiende, que no evoluciona, que no sabe de qué le está hablando, que no puede correr la pelota, que no puede caminar 40 cuadras. Decidió no poder. Y esto incluso nos lleva al famoso tema de las enfermedades físicas. Por eso de enfermedades se habla de lo psicosomático, nadie habla de una enfermedad somatopsíquica, nadie piensa en una enfermedad que empieza en el cuerpo y afecta al psiquismo, es al revés. Hay un libro muy interesante que salió hace años, muy interesante, no recuerdo los autores, son 2 autores, pero La enfermedad como camino. La enfermedad es un semáforo en rojo, ya ni siquiera es un amarillo titiro, es una enfermedad física, es un semáforo en rojo. Che, pará, detenete, acá tenés que cambiar algo, estás haciendo algo mal. Tu psiquismo está haciendo algo mal. Y hay que modificarlo. Por eso tampoco aceptaríamos, yo comprendo que hay gente que necesita consolarse con consuelos falsos, como suelen ser los consuelos. Tal enfermedad, bueno, al que le toca, le toca. No. No es que hay un Dios con una tómbola diciendo ahora lo perjudico a tal o la perjudico a tal. No. Las cosas que usted hizo o que no hizo lo llevan a estar de una manera determinada. Que es la definición que suelo dar cuando me lo preguntan de destino. Me dice, ¿usted cree en el destino? Sí, estoy convencido del destino, pero se lo voy a definir. El destino no es algo que me está esperando allá adelante inevitablemente. El destino es el resultado de las cosas que yo he hecho y de las que no he hecho. Las que yo decidí hacer y las que yo decidí no hacer. Eso me lleva a que se produzca el destino. Ahora, no, pero yo hubiera hecho tal cosa, pero el otro no me dejó. Bueno. Si usted llegó a adulto y no es dueño de su propia vida, no se atreve, por eso mi libro se titula Atrévete a vivir en plenitud. La vida es para atrevidos. Bueno, si yo no puedo avanzar porque a tal le molesta, lo dejo a tal y sigo. ¿Por qué quedó atado? Porque me sirve para echar la culpa. La responsabilidad es del otro. No, muchachos. Yo soy capaz de seguir hablando, me queda tiempo. Ya redondeo. Bueno, muy bien. Charly Vázquez, gracias por la operación. Viviana del Río, la producción. Sandra Noemí Britos, que nos hace toda la técnica filosófica. Nosotros volvemos miércoles que viene a 20 horas acá por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.